Estoy en un lugar donde venden jugos naturales muy buenos, cerca de la avenida Juan Pablo II. Muchísimos carros pasan por acá y muchísima gente viene a este lugar a comprar jugos. Hola mis amigos, sean bienvenidos a una nueva aventura. Me movilicé hacia otro sitio de la ciudad porque pasaban muchísimos carros en donde estaba. Me encuentro en el Bioboulevard Saludable Xelateuclés. Es que donde estaba pasaban muchísimos carros, entonces casi no se podía escuchar cuando grababa. El dueño de los jugos me regaló este jugo. Muchísimas gracias por el gesto. Como les comentaba, me encuentro en uno de estos bioboulevares saludables que se han implementado en la ciudad. Y es que estos bulevares son muy conocidos en toda la ciudad. Y en muchísimas ciudades importantes de Honduras también los hay. Para que tengan una idea, estos bioboulevares saludables son muy visitados por muchísimos sanpedranos y muchísimas personas para ejercitarse. Aquí viene la gente desde las 4:30 de la mañana hasta las 9 de la mañana para ejercitarse. Ahorita ya es un poquito tarde, son como las 12 del mediodía. Yo ando recorriendo la ciudad, ando haciendo un poco de ciclismo. Ahorita estoy sobre una de las máquinas, espero que lo puedan apreciar, estoy sobre una de las máquinas que hay acá, porque en estos bioboulevares saludables hay muchísimas máquinas. Esta máquina que ustedes ven acá es como una especie de caminadora, ahí pueden ver los rodos. Uno viene, se para sobre ellos y empieza a caminar. Acá está mi bicicleta, como pueden ver. Y esta es la máquina, una de las máquinas, pero miren que aquí le hace falta, creo que no se nota, pero aquí le hace falta la otra máquina. O sea, le hace falta la otra de estas, porque es una para este lado y la otra para este otro lado, pero se la han robado. Les voy a contar un poquito más acerca de estos bulevares. Estos bulevares, como les dije, fueron implementados en el 2013, pero solo 10 meses después ya parecían lugares abandonados, llenos de basura. Cada uno de estos bulevares parecía muy lleno de basura, y es que la municipalidad dejó de darles mantenimiento. Y lo otro es que las personas estaban robando las máquinas. Cada una de estas máquinas para hacer ejercicio son muy caras y muchísimas personas se las estaban robando para venderlas por chatarra. Ustedes se estarán preguntando por qué la gente se las estaba robando. Pues se la estaban robando los chatarreros, las personas que tienen la menor cantidad de ingresos en la ciudad. Puedes suponer que muchas personas se las estaban robando por necesidad y no por hacer una maldad. Pero la verdad es que estas máquinas son muy caras y ellos quizás las estaban vendiendo por chatarra a precios súper regalados, por así decirlo. No sé para qué será porque como les digo, se han robado las piezas, se han robado casi toda la máquina. Y es que se la roban pieza por pieza, poco a poco. La municipalidad, para evitar esto, tiró una ley en la cual dice que los chatarreros o los que tienen carreta no pueden estar cerca de estos bulevares debido a eso, a que quieren evitar que se los sigan robando. Esta gente venía en la madrugada con cegueta, así, con cegueta, para darle un ceguetazo a estas máquinas y poco a poco irse llevando. Aquí se pueden ver tres máquinas, está esta y está esta otra que está acá, pero esa que están viendo allá al fondo se la están robando por partes. Solo queda una parte y se utiliza para hacer abdominales, pero ya casi no está ni funcional. Miren, así se ve la máquina para hacer abdominales. Como ustedes pueden ver, esto es plywood, esto está de hecho roto porque alguien le tiró una piedra. Miren, y acá había una máquina, pero como les digo, vinieron con cegueta y se la robaron. Es que vienen temprano y con la cegueta están cortando sin que nadie se dé cuenta. Lo suben a la carreta. He de suponer que es por falta de ingresos que esta gente decide venir, cortar las máquinas y venderlas por chatarra, así, simplemente por ignorancia. Las venden súper baratas y así puedan obtener un poco más de ingresos para ellos. Y es que la verdad que en San Pedro Sula hay muchísima desigualdad. Si ustedes quieren saber un poco acerca de la desigualdad que hay acá en la ciudad, les voy a dejar una tarjetita acerca de un video que hizo mi amigo el Colocho Viajero, que es muy buen video, considero yo. Ahorita, ya como hemos estado un buen rato acá, creo que es momento que nos traslademos hacia otro punto, hacia el lugar en el cual yo, de hecho, hago ejercicio muy seguido, que es otro de esos bioboulevares saludables. Ok,
Quizás muchos no conozcan esta calle, pero esta calle es muy famosa. Esta es la 15 calle y es una calle súper transitada. Por cierto, esta fue la escuela en la que yo estudié. Ahorita fue remodelada hace muchísimos años, pero ahorita está un poco descuidada, la verdad, por lo de la pandemia. En total, en la ciudad de San Pedro Sula hay 10 biobulevares saludables. O sea que hay 10 bulevares que tienen máquinas para hacer ejercicio, donde la mayoría de personas vienen a ejercitarse desde las 4 de la mañana. Ahorita nos encontramos en el bulevar en el cual yo me vengo a ejercitar. Así es como se deberían de ver los biobulevares saludables de acá de San Pedro Sula. Este es el biobulevar saludable conocido como el Bulevar de los Caminantes de la colonia de los Andes. Si ustedes se fijan, casi todas las máquinas tienen grama sintética y aparte todas las máquinas han sido renovadas, han sido pintadas, han sido modificadas en parte, pero solo es este bulevar al que le dan mantenimiento. A los otros 9 biobulevares saludables no se les da mantenimiento. Como ustedes sabrán, estos días últimamente, si ustedes me siguen en mis redes sociales, sabrán de que he estado practicando un poco más de deporte. Este es uno de los bulevares que yo más visito durante toda la semana. Esta máquina aparenta como que es para hacer barra, pero antes era para hacer pesas y las pesas se las robaron. Observen cómo aquí vinieron y trataron de darle con la cegueta, darle un ceguetazo, así decimos acá, hablando coloquialmente, que les trataron de dar un ceguetazo para robarse la máquina. Aquí sí rompieron este tubo y se lo robaron. Acá está la otra parte que hace falta. Aquí es donde yo venía a hacer pechadas y observen, acá hay un tubo y como les digo, lo trataron de cortar y se lo trataron de llevar. Acá había otro tubo, como que uno va bajando de nivel. Acá está el tubo. Acá está otro tubo que se robaron. Acá está este otro tubo que se robaron porque si ustedes se dan cuenta, acá había un tubo. Acá tendría que haber otro y así sucesivamente, miren. Entonces lo que pasa es que se han robado los tubos, así como ustedes pueden ver, el tubo de aquí está faltante. Y lo otro es que hay mucho descuido por parte de la municipalidad de estas áreas. Observen, todo esto parece jungla y pues da un poco de temor porque uno no se puede acercar aquí para hacer ejercicio, ya que no sabe qué tipo de animal le pueda salir a uno. Entonces, tanto el descuido por parte de la municipalidad, la gente que se roba las máquinas, la inseguridad también, son factores que han jugado perjudicialmente para que estos bulevares dejen de estar funcionando como funcionaban antes. Esta es una maquinaria era para la espalda, yo recuerdo. Y observen qué pasó. Acá había una máquina, aquí había una, acá había para otra persona y acá estaba para otra persona. Uno venía, simplemente se paraba aquí y empezaba a trabajar los músculos de la espalda. Miren, así se ve la parte de acá de este bulevar, porque por aquí también hay alcantarillado. Pero observen, hay demasiado descuido, crecen demasiado rápido, la municipalidad no se encarga de ellas, entonces como que se ve un poco feo y la gente pues tampoco quiere asistir. Y pues sí, mis amigos, estos han sido factores que han afectado a este lugar, tanto la falta de mantenimiento por parte de la municipalidad para estos bulevares, aparte que se han estado robando las máquinas, la inseguridad y que por el descuido de la municipalidad también se ven un poco feos, entonces la gente como que tiene un poco de temor para estar viniendo y pues ya no vienen tan regularmente a estos sitios como lo solían hacer antes. Y bueno, mis amigos, hasta acá con este video, que este video fue un poco diferente a lo usual. Era para darles más a conocer un sitio que me gusta muchísimo, que son estos bulevares. Son bulevares muy bonitos, fue una muy buena iniciativa por parte de la municipalidad. Lastimosamente no se les ha dado el seguimiento como debería de ser o el mantenimiento como debería de ser y pues por ello han caído en desuso y lastimosamente muchísimas personas aún siguen robándose las máquinas. Yo espero que lo dejen de hacer, la verdad, espero que lo dejen de hacer. Bueno amigos, nos vemos en la siguiente aventura.